Buenas noches, hermosuras. Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas a otra transmisión de estos 30 días live. Y hoy quiero traerles algo muy precioso que hace parte de mi método SER, el método con el que abordo todos mis espacios, que te iré explicando como cada una de las partes en un live diferente. Ayer hablábamos de hábitos y hábitos hace parte de estructura, que es la E del método SER. Pero hoy quiero que hablemos sobre la R, reprogramación. Y la reprogramación va muy alineada a el campo inconsciente. Entonces, quiero que cierres tus ojos, que te sientes cómodamente y que repitas en voz alta las siguientes frases después de mí, sin responderlas. Solamente desconectas tu cerebro. ¿Cómo se siente estar anclada? ¿Cómo se siente estar alineada? ¿Cómo se siente estar equilibrada? ¿Cómo se siente sentirme segura y protegida, permitiéndome fluir con este ejercicio y soltar toda la resistencia? ¿Cómo se siente recibir la información con la frecuencia más elevada que necesita mi corazón en este momento? Bueno, esto es una muestra de lo que vemos y probamos en el coaching energético. Y quiero hacerte una pregunta, y es, yo sé que en tu vida has tenido muchas dilemas en por qué me cuesta tanto cambiar. Ayer hablábamos de hábitos y decíamos por qué me cuesta tanto incorporar un nuevo hábito. Y esto también está muy asociado a por qué me cuesta cambiar, por qué me cuesta transformarme, porque cuando... Hola Juli, ¿cómo vas? Porque cuando yo hago o intento dar un paso hacia lo que quiero desde la mente, no funciona, porque me autosaboteo tanto. Y esto pasa porque es que nuestra mente, el 5% de nuestra mente es consciente, pero el resto el 5% creo que es un porcentaje así, pero el resto de nuestra mente funciona desde el inconsciente. Y el inconsciente ha trabajado y se ha formado, se ha fortalecido desde nuestras creencias y desde nuestros patrones de comportamiento. Y estas creencias y estos patrones de comportamiento vienen de voces de autoridad que fueron nuestros padres, nuestros profesores, de pronto la religión y nuestros cuidadores principales sobre todo. Desde la familia, toda la familia que nos rodea, se me olvidó la palabra. Digamos que la herencia, la genética, las memorias que se han guardado en nuestras células, en nuestro ADN, el entorno donde crecimos, el contexto cultural y la narrativa colectiva. Entonces, de acuerdo a esto, hemos venido forjando y definiendo en nuestra mente cómo deberíamos sentirnos, cómo deberíamos comportarnos, quiénes somos nosotros, qué es lo que merecemos y qué es lo que es posible para nosotros. Entonces, desde todo este adoctrinamiento de alguna manera, es que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos. Y es que esto de adoctrinamiento es algo muy bonito porque el adoctrinamiento nos permite también, al ser un poco conscientes de todo esto que nos pasa, liberarnos, crecer y expandirnos. Entonces,
Esto nos lleva a una frase muy clave y es que nuestra realidad externa refleja nuestro mundo interno. Por ejemplo, si yo quiero algo, si yo quiero ser millonaria, pero en mi inconsciente está esa creencia de es que yo no quiero ser millonaria porque yo crecí viendo el narcotráfico, que es muy, pues que en una época fue muy fuerte en mi país. Y pues a quienes veía, digamos que con plata fácil, eran los que tenían pues más dinero. Yo estoy asociando ese dinero con maldad y yo no quiero ser mala. Entonces, esa es la resistencia inconsciente que estoy generando para mí misma. Y esa es la forma en la que nos autosaboteamos. Digamos que el ejemplo de ser millonario pues es algo muy grande, pero puede ser muy fácil y sencillo como con quiero ser una mamá que disfrute su maternidad, pero nunca viste disfrutar a tus abuelas, ni a tus tías, ni a tus bisabuelas, ni a tu mamá de su maternidad. Entonces, ¿cómo encontraban el placer? Pues no había placer porque todo era restringido. ¿Cómo las mujeres podíamos expresarnos? Muchas veces no pudimos expresarnos y entonces con estas creencias vinimos formándonos. ¿Cuáles son los pilares del coaching energético? Y esto es muy importante porque es donde se hace el trabajo verdaderamente. Cuando yo aprendí esto, lo aprendí como en 2018, 2019. En esa época, pues digamos que ya ha evolucionado un poco, pero en esa época, pues yo no lo practiqué tanto hasta mi primer taller. Y luego de que lo practiqué en mi primer taller y empecé a ver los testimonios de las mujeres, cómo empezaban a sentir esa frecuencia que que yo no combinaba solamente las preguntas desde la mente, sino encarnar en el cuerpo esas preguntas, era muy lindo cómo se movía la energía. Entonces íbamos y quería explicarte sobre los pilares que se manejan en el coaching energético del método Alteza, que es el método que creó mi maestra. Y esto va directamente al inconsciente. ¿Cómo trabajamos nosotros? Desde las emociones, que son energía, y esta energía es una energía que atraviesa tu cuerpo a través de situaciones que se generan en tu ambiente. Entonces, lo que vamos a trabajar en el coaching energético es encontrar dónde se quedó esa emoción estancada, si se quedó en tu corazón, si se quedó en tu garganta, si se quedó en tu cabeza, si se quedó en el ombligo, en el riñón, en cualquier parte del cuerpo, y movilizarla desde la energía. ¿Por qué funciona tan rápido esto? Y porque yo no lo he manejado en terapia individual casi, he hecho muy poquitas terapias individuales, pero mi maestra, que sí es la que implementa esto casi que a diario, ha visto muchos casos en los que cuando se toman terapias consecutivas, que no tienen que ser casi de 6 meses, sino en periodos muy cortos, se ve unos resultados asombrosos porque se va a liberar con ayuda de la fuente, que es Dios, el universo, como quieras llamarlo, a trabajar en la raíz energética de la emoción y no en la historia. Entonces aquí no se trata de identificarnos con la historia, de tener que ir a indagar y encontrar cómo fue la historia exactamente por la que surgió esa emoción, sino que se va simplemente a el cuerpo. Y el cuerpo es una brújula preciosa para mostrarnos dónde están nuestras emociones, sobre todo las emociones que no hemos procesado, porque hay muchas emociones que nosotros como adultos nos cohibimos de expresar, y es ahí donde esa energía, como no puede salir del cuerpo, pues lo que hace es buscar un lugar donde haya mayor fragilidad y ahí se hospeda esa energía. Entonces, el trabajo es ir a limpiar energéticamente, a retirar esa energía, a quitarle esa energía a esa emoción y de esa manera poder vivir esas situaciones u otras situaciones desde un estado de completa calma, paz, neutralidad. No quiere decir no vivir las emociones, sino quiere decir vivirlas desde un estado más
de calma. Listo. Y acá hay una pregunta muy bonita que se hace y es como, ¿qué no estás aceptando en tu vida? Porque esa emoción también viene a mostrarte que puedes no estar aceptando en tu vida si estás generando resistencia a que se vaya de pronto la emoción, porque las preguntas van muy guiadas a saber también si tu cuerpo está generando resistencia a liberar esa emoción. Entonces, esa pregunta es muy linda porque te lleva a decirte, bueno, te estás aferrando y no quieres que muera esa emoción en ti porque tal vez te has identificado con esa emoción. Y esto es lo que trabajamos desde el coaching energético. Y el segundo pilar, entonces el primer pilar eran las emociones, el segundo pilar es la mente, los pensamientos. Y son estos pensamientos que hemos repetido como loritos muchas veces por las voces de autoridad. Los pensamientos vienen con energías. Entonces, esa energía es de alta frecuencia o de baja frecuencia. Pensamientos de alta frecuencia, alegría, felicidad, o sea, pensamientos, digamos que positivos, vamos a llamarlos, aunque esa no debería ser la determinación, pero pensamientos que nos llevan a tener un estado de frecuencia elevado. Hola, Clarita. Y pensamientos que nos llevan a estar en un estado de frecuencia muy bajo. Y estos pensamientos, por supuesto, son la ira, la rabia, la frustración, que no quiere decir que, que están basados en estas emociones, que no quiere decir que estén mal, sino que es necesario sentirlas, pero estos pensamientos, estas emociones nos van a llevar a unos pensamientos como veo todo más fácil o veo todo más difícil. Entonces, si estoy también con una emoción muy densa de ira, veo que todo el mundo se me está, que todo el mundo está como alterado, que todo el mundo me ataca, que todo el mundo es enemigo para mí mismo, que la vida es muy difícil y entonces desde ese estado actúo, pues voy a estar en una baja vibración. Pero si veo que la vida es fácil, que a pesar de que estoy teniendo algún inconveniente en mi vida, pues puedo mantenerlo desde la calma, desde un estado de neutralidad, pues va a ser desde una frecuencia más alta, que no quiere decir que no se vayan a presentar situaciones difíciles. Y lo que trata el coaching energético es elevar esa vibración, la vibración de los pensamientos, para subir la frecuencia. ¿Qué pasa con la mente? Y la mente, cuando se habla de pensamientos, y son estas vocecitas también que decíamos de voces de autoridad, y es, por ejemplo, no eres capaz, o que te comparan, que creciste en un lugar donde pues tus papás te comparaban, no por hacerlo de malo, sino digamos que por creer en tu potencial, te comparaban, pero entonces tú sentiste que nunca era suficiente y creciste con ese pensamiento de nunca soy suficiente o mi cuerpo es feo. Y eso es lo que tratamos de hacer con el coaching energético. Y por ejemplo, en los talleres de sensualidad, lo que yo trabajo es en esos pensamientos y en esas creencias que hemos sostenido de nuestro aspecto físico, de poder vernos como nos ve Dios, de poder amarnos sin tener que hacer cosas extraordinarias, de poder saber que somos dignas de amor. Entonces, ahí es donde se va trabajando desde el inconsciente la transformación de estos pensamientos. Pero entonces, ¿cómo sucede esto? Porque pues obviamente hay, digamos que, un protocolo no muy, digamos que, no muy estricto, sino que puede fluir entre limpiar y liberar creencias desde el estado mental y desde el estado de creencias y emociones, y empoderar, llevarnos a confiar en nosotras mismas, en subir nuestra autoestima, en sentirnos más fuertes, en sentirnos más capaces y en también sabernos sostenidas de Dios, universo, fuente, como quieras creer. Pero esto es un trabajo que se hace estructurado con las preguntas, como les dije, ¿cómo se siente? ¿Y por qué esto es tan importante? O sea, esta pregunta es fundamental porque
no te va a llevar a pensarlo, no te va a llevar a obtener una respuesta de la razón, sino que te va a llevar es a a sentirlo, a usar tu cuerpo como brújula. Y ya hemos trabajado y ya hemos hablado en otros live de la importancia del cuerpo, de la importancia de sentir, de permitirnos sentir, de no somatizar nada de los sentimientos, emociones que tengamos en un momento, de permitirnos llorar, de permitirnos sentir rabia, de permitirnos sentir frustración, pero no atar esas emociones a una historia. Porque cuando atamos esas emociones a una historia, pues esa historia es la que nos vamos a seguir repitiendo, replicando, y es la historia que realmente nos perjudica. Eso era lo que les quería contar sobre el coaching energético, sobre cómo trabajo yo a través del método Alteza en la reprogramación del inconsciente, y esto se incorpora de forma muy bonita con el método SER, que es sensualidad, estructura y reprogramación, porque trabajamos en fortalecer tu autoestima, trabajamos en incorporar nuevos hábitos y sobre todo en convertirte en esa versión de mujer que quieres ser, en esa versión de mamá que quieres ser, desde también el inconsciente, desde el trabajo en las creencias que tenemos sobre la maternidad, sobre ser mujeres, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro aspecto físico, sobre incluso no ser capaces de crear nuevos hábitos. Y esto es lo que sostiene literalmente, energéticamente, todo el proceso que hacemos. En el regreso de la mujer, esto está muy bien estructurado en los procesos terapéuticos por separado, en sesiones individuales. De acuerdo, escuchamos la historia, lo que quieres soltar y liberar, y de acuerdo a eso pues se define una programación específica para ti. Pero existen estas dos opciones, podemos tener una llamada especial para mirar este tema, o puedes trabajar conmigo en el regreso de la mujer, que es un programa enfocado en mamás que quieren convertirse en unas mamacitas en su mejor versión y en todo lo que su potencial las lleve a hacer. Entonces, esta era la invitación, esto era lo que les quería contar. Deseo que les nutra mucho la información que les estoy compartiendo en estos live. Estoy haciéndolo con todo mi amor y pues bueno, esto es lo que tengo para el día de hoy. Besos y descansen.